Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. La pasada semana se pusieron a circular dos informes sobre el mercado petrolero a nivel global, uno de la Asociación Internacional de Energía y otro de la OPEP. Y resulta interesante ver los enfoques y las proyecciones de ambos reportes, sobre todo cuando el mercado petrolero mantiene una tendencia de alza de precio en el que el petróleo del Brent, de referencia de Europa, ha llegado a superar la barrera de los $65 y en el caso de Texas, pues por encima de los $58. Y en el caso de el informe de la AIE, lo que estima es que se amenaza un equilibrio entre oferta y demanda en el mercado global en 2018. Y en ese sentido establece que mucho podría cambiar en los próximos meses, pero parece que las esperanzas de los productores de un feliz año nuevo con una continuación de la reducción de suministros en 2018 al mismo ritmo de 500,000 de barriles de petróleo diarios vistos en 2017 podrían no cumplirse, de acuerdo a este reporte, que es realmente el estimado que lo que ha puesto en práctica la OPEP durante el año pasado. Los débiles precios del petróleo, de acuerdo a este informe, se mantendrán y no ven el panorama de la demanda como muy halagüeño. El mercado global de petróleo, de acuerdo a este informe, probablemente muestre un superávit en la primera mitad del 2018, en la medida en que un aumento del suministro de Estados Unidos contrarrestará la disciplina de la OPEP de mantener recortes de producción durante todo el año próximo, de acuerdo al informe de la AIE. El crecimiento total del suministro podría exceder el de la demanda. De hecho, en la primera mitad del año, el superávit podría ser de 200,000 barriles por día, antes de revertirse a un déficit de unos 200,000 barriles por día en el segundo semestre, lo que dejaría al 2018 como un todo, mostrando un mercado estrechamente equilibrado, de acuerdo a la AIE. Este informe mantuvo su pronóstico de crecimiento global de la demanda de petróleo para 2017 sin cambios, en 1,5 millones de barriles de petróleo diario, un incremento de apenas 1,6% y en 1,3 millones de barriles de petróleo diario para 2018, que equivale a un incremento de 1,3%. La producción desde fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, habría subido en 600,000 barriles de petróleo diario este año, antes de calar a 1,6 barriles de petróleo diario en el próximo año 2018. La Asociación Internacional de Energía proyectó el mes pasado que la oferta fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo aumentaría en 1,3 millones de barriles de petróleo diario en 2018. Pero el ritmo de crecimiento en la producción de esquisto en Estados Unidos llevó a la agencia a elevar su proyección para el crecimiento total de la producción de crudo estadounidense a 870,000 barriles de petróleo diario para el próximo año, más que el incremento de 790,000 barriles de petróleo diario del reporte del mes pasado, lo que quiere decir que el petróleo de esquisto se está incrementando. La OPEP y 10 de sus socios, incluyendo a Rusia, acordaron en noviembre extender un recorte de suministro de 1,8 barriles de petróleo diario durante todo el 2018 para forzar una reducción en los inventarios globales de petróleo y respaldar de esa forma a los precios del crudo. La Asociación Internacional de Energía ha expresado en este informe que los inventarios comerciales de la OCDE bajaron en 40,3 millones de barriles en octubre a 2.940 millones de barriles, el nivel más bajo desde julio del 2015, y 111 millones de barriles sobre el promedio a 5 años, que es el objetivo de la OPEP para los inventarios. Sin embargo, la OPEP prevé que ese equilibrio en el mercado para el 2018 se mantendrá pese al mayor bombeo de petróleo de Estados Unidos. El recorte de la producción lanzado hace un año por la OPEP para reducir el exceso de oferta en el mercado, de acuerdo a la OPEP,
permitirá que el mercado quede equilibrado a finales de 2018, pese a que el bombeo del crudo de esquisto de Estados Unidos subirá a niveles récord, según las previsiones publicadas el pasado miércoles por el Grupo Energético. En su último informe del año sobre la situación del mercado, la OPEP prevé que la producción total de sus competidores aumente en 0,9 millones de barriles diarios hasta llegar a 56,58 millones de barriles diarios. El bombeo de Estados Unidos, estima la OPEP, especialmente el de crudo de esquisto, crecerá en 1,05 millones de barriles diarios y será prácticamente único responsable de todo ese aumento. Así, las extracciones del petróleo de esquisto llegará en 2018 hasta los 5,48 millones de barriles diarios, un 17% más que el pasado año y por encima del récord de bombeo de 4,70 millones de barriles diarios registrado en 2015. Y este es un dato interesante. La previsión para el 2018 para el suministro no OPEP, de acuerdo a este informe, está asociado con considerables incertidumbres, particularmente relacionadas con el desarrollo del petróleo de esquisto de Estados Unidos, de acuerdo a los expertos de la OPEP en su informe. El grupo petrolero afirma que ya en 2017 la producción estadounidense crecerá en 4,45 y que se espera que ese ritmo continúe en 2018 al impulso de crecientes inversiones en el petróleo de esquisto en Estados Unidos y pozos más eficientes, que es lo que hemos visto como tendencia. Las extracciones de crudo de esquisto más caras que las de petróleo convencional empezaron a declinar en 2015 cuando la caída de los precios hizo que estas explotaciones dejaran de ser rentables, como explicamos en Ecomundo. Ahora, con la recuperación del coste del petróleo gracias a la política de recortes de la OPEP, el esquisto vuelve a ser interesante para los inversores. Frente al aumento de bombeo de Estados Unidos, la OPEP estima que podrá colocar en el mercado una media de 33,2 millones de barriles de su petróleo, apenas un 1% más que este año. Combinado con los continuos esfuerzos de la OPEP y de los países no OPEP para respaldar la estabilidad en el mercado del petróleo, esto debería conducir, de acuerdo al informe de la OPEP, a una mayor reducción del exceso de inventarios mundiales, alcanzando un mercado equilibrado a finales del 2018, de acuerdo al grupo petrolero. Rusia, uno de los aliados de la OPEP en la estrategia de reducir la producción, verá como su bombeo caerá 1,36%, contribuyendo a esa reducción de la oferta. De hecho, en su informe, la OPEP insiste en que el acuerdo para retirar del mercado 1,8 millones de barriles diarios, en vigor desde el pasado enero y hasta diciembre del año 2018, se está notando en el volumen de petróleo almacenado. Así, las reservas de crudo en los países de la OCDE, que agrupa a las naciones más industrializadas y que más consumen, cayeron el pasado octubre hasta los 2.948 millones de barriles diarios, 107 millones menos que en el mismo mes hace un año. La OPEP argumenta que la tendencia al alza del precio del crudo es un reflejo del efecto de la política de recorte y del hecho de que los 24 países firmantes, 14 de la OPEP y otros 10 grandes productores, están cumpliendo totalmente con sus compromisos de cerrar sus grifos. El valor del crudo OPEP llegó en noviembre a sus niveles más altos desde junio del 2015, mientras que los precios en el mercado de futuros están en cifras no vistas desde el verano de ese año. Respecto a la demanda, para el año que viene, la OPEP ha dejado sin cambio su previsión anterior de 98,45 millones de barriles diarios, 1,56 más que el 2017. Por regiones, Asia y en concreto China son los principales motores del aumento del consumo. De hecho, la subida de la demanda china supone casi un tercio del total del aumento mundial y quedará en 12,67 millones de barriles diarios, un 12% de todo el petróleo que quemará el mundo el año próximo. También en los países ricos de Europa se consolida la demanda, que sube un 0,57% hasta 14,28 millones de barriles diarios. De manera que es interesante contrastar estos dos informes de la Asociación Internacional de Energía y de la OPEP, y en realidad todo plantea de que va a depender de cómo va a reaccionar la industria del petróleo de esquisto en Estados Unidos, pero ya lo que hemos visto es que hay una reducción
hay una tendencia al alza de la producción y las inversiones ya están fluyendo a ese mercado, ya que los costos del petróleo de esquisto, como hemos explicado en Ecomundo, son mucho mayores que los del petróleo convencional, y una vez los precios cruzan este umbral de 55 a 60 dólares, pues se incrementa la producción de esquisto, y eso indiscutiblemente que mantendrá en una banda entre 50 a 55 dólares, o incluso podría reducirse como ocurrió en el año 2015. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, Cita Cultural.